Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado rondando las redes sociales y que, como buenas chismosas que somos, no podíamos dejar pasar. Hoy vamos a hablar de Ande. Sí, esa Ande. La que pensábamos que tenía la vida perfecta, la relación ideal. Pues resulta que las apariencias engañan, y hoy vamos a desentrañar su verdad. Prepárense porque la cosa se pone interesante. Vamos a analizar todos los indicios, las declaraciones, los rumores, todo para entender qué está pasando realmente en la vida amorosa de nuestra querida Ande. ¿Está realmente con el hombre equivocado? ¿Qué la lleva a pensar así? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender nosotras de todo esto? Pero antes de empezar con todo el chisme jugoso, quiero recordarles rapidito que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Saben que aquí siempre les traigo los temas más candentes, las noticias más frescas y los análisis más profundos, bueno, a veces profundos, a veces solo chismeamos a gusto, pero siempre nos divertimos. Así que dale clic al botoncito de suscribirse y forma parte de esta comunidad maravillosa. Ahora sí, pónganse cómodas, preparen sus palomitas o su cafecito, porque esto va a estar bueno. Vamos a hablar de Ande y su dramática verdad. Desde hace semanas, los rumores no han parado. Primero eran solo comentarios sueltos en redes sociales, luego empezaron a aparecer fotos sospechosas, y ahora, las declaraciones de Ande misma han confirmado lo que muchos sospechábamos: algo no anda bien en su relación. Recordemos un poco el contexto. Ande parecía tener una relación de ensueño. Su novio, al menos en las fotos de Instagram, era el hombre perfecto, guapo, exitoso, atento. Vamos, el pack completo. Siempre se les veía juntos en eventos, viajes, cenas románticas. Todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como ya sabemos, las redes sociales son solo una ventana, una versión editada de la realidad. Un escaparate donde mostramos lo que queremos que los demás vean, ocultando las grietas y las sombras que inevitablemente forman parte de cualquier vida. Y es que, chicas, seamos honestas, ¿cuántas veces no hemos retocado una foto para que parezcamos más delgadas, más bronceadas, más felices? ¿Cuántas veces no hemos filtrado nuestras vidas para que encajen en la imagen ideal que proyectamos en línea? Pues lo mismo pasa con las relaciones. Es fácil mostrar los momentos perfectos, los besos apasionados, las risas compartidas, pero es mucho más difícil mostrar las discusiones acaloradas, las noches en vela, las lágrimas silenciosas. Los primeros indicios de que algo no iba bien empezaron a surgir cuando Ande empezó a publicar mensajes un tanto crípticos en sus redes. Frases como: a veces las personas que más quieres son las que más te lastiman, o no te conformes con menos de lo que mereces, comenzaron a preocupar a sus fans. ¿Qué estaba pasando? ¿A quién se refería? Al principio, muchos pensaron que se trataba de alguna campaña publicitaria o de alguna reflexión personal sin mayor trascendencia. Pero cuando los mensajes se hicieron más frecuentes y más intensos, la alarma se encendió. Algo estaba pasando en la vida de Ande, y no era precisamente algo bueno. Empezamos a ver un patrón, un hilo conductor en sus publicaciones que apuntaba a una insatisfacción profunda, a un conflicto interno que la carcomía por dentro. Sus palabras, aunque veladas, resonaban con una sinceridad que no podía ser ignorada. Luego empezaron a circular fotos de Ande en la que se le veía visiblemente triste. En algunas aparecía sola, en otras acompañada de amigas, pero su mirada reflejaba una profunda melancolía. Una imagen vale más que 1000 palabras, y esas imágenes decían mucho. Su sonrisa, que siempre había sido tan radiante y contagiosa, parecía haberse desvanecido, reemplazada por una expresión de tristeza y desilusión. Sus ojos, normalmente chispeantes de alegría, reflejaban una profunda reflexión y quizás, incluso, un poco de desesperación. Y es que, chicas, la tristeza es una emoción que se filtra por todos los poros, que se manifiesta en el lenguaje corporal, en la mirada, en la actitud. Podemos intentar ocultarla, disfrazarla con una sonrisa forzada, pero al final, siempre termina saliendo a la luz. Y Ande, por mucho que intentara mantener la compostura, no pudo ocultar su tristeza por mucho tiempo. Pero el punto de inflexión llegó con su última entrevista.
En ella Ande respondió a una pregunta sobre su relación con una frase que dejó a todos boquiabiertos: estoy en una etapa de mi vida en la que estoy aprendiendo a priorizarme a mí misma. A veces eso significa tomar decisiones difíciles, incluso si duelen. ¡Boom! Ahí. Lo teníamos. La confirmación de que algo no estaba bien en su paraíso. Aunque no lo dijo explícitamente, sus palabras dejaban entrever que su relación estaba en crisis y que ella estaba considerando la posibilidad de alejarse. Esa frase, chicas, es un manifiesto de amor propio, una declaración de independencia emocional. Es un grito silencioso que dice: basta, ya no puedo seguir viviendo una vida que no me hace feliz. Y es que, chicas, priorizarnos a nosotras mismas no es egoísmo, es una necesidad. Es el acto más puro de amor propio que podemos hacer. Porque si no nos cuidamos a nosotras mismas, si no nos ponemos en primer lugar, ¿quién lo hará? Pero ¿por qué Ande siente que está con el hombre equivocado? Aquí es donde empezamos a especular, pero con base en lo que hemos visto y escuchado. Vamos a sumergirnos en el terreno de las hipótesis, a construir teorías basadas en las pistas que Ande nos ha dejado a lo largo de estas semanas. Una posible explicación es que, a pesar de la apariencia de perfección, su relación carecía de profundidad. Quizás se trataba de una relación basada en la imagen, en lo que mostraban al mundo, pero sin una conexión real, sin una verdadera intimidad emocional. Es muy común ver parejas que parecen felices en redes sociales, pero que en realidad están viviendo una profunda soledad. Una soledad acompañada, una soledad que se disfraza de cenas románticas y viajes exóticos, pero que al final no deja de ser soledad. Quizás Ande se dio cuenta de que su relación era más una fachada que una realidad, que estaban viviendo una historia que solo existía en Instagram, pero que no tenía raíces en el mundo real. Quizás se sintió atrapada en una jaula de oro, rodeada de lujos y comodidades, pero privada de la libertad de ser ella misma, de expresar sus verdaderos sentimientos. Otra posibilidad es que sus valores y objetivos en la vida hayan cambiado. Quizás Ande está buscando algo más en una relación, algo que su actual pareja no puede ofrecerle. Tal vez ella está en una etapa de crecimiento personal, de autodescubrimiento, y su pareja no está a la par con ella. A veces, chicas, las personas evolucionan a ritmos diferentes, y lo que antes nos unía, ahora nos separa. Quizás Ande se dio cuenta de que ella y su pareja estaban caminando por senderos diferentes, que tenían sueños y aspiraciones que ya no coincidían. Quizás se sintió estancada en una relación que no le permitía crecer, que no le permitía alcanzar su máximo potencial. También podría ser que haya descubierto facetas de su pareja que no le gustan, comportamientos o actitudes que no está dispuesta a tolerar. A veces las personas cambian con el tiempo, y lo que antes nos parecía aceptable, ahora se vuelve inaceptable. O quizás simplemente las personas nunca cambian, y lo que antes no veíamos, ahora se hace evidente. Quizás Ande se dio cuenta de que su pareja no era la persona que ella creía que era, que detrás de la fachada de hombre perfecto se escondían defectos y debilidades que ella ya no podía ignorar. Quizás se sintió decepcionada, traicionada, y decidió que ya no estaba dispuesta a seguir viviendo una mentira. Sea cual sea la razón, lo importante es que Ande está siendo honesta consigo misma y está tomando decisiones difíciles para su propio bienestar. Y eso, mis amigas, es algo que debemos aplaudir. Es un acto de valentía, de coraje, de amor propio. Porque, seamos sinceras, ¿cuántas veces nos hemos quedado en relaciones que no nos hacen felices por miedo a la soledad, por presión social o por simple costumbre? ¿Cuántas veces hemos preferido vivir una mentira antes que enfrentarnos a la verdad? ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestra felicidad por complacer a los demás? La historia de Ande nos recuerda que es importante escucharnos a nosotras mismas, a nuestras intuiciones, y no tener miedo de tomar decisiones que nos hagan felices, aunque sean difíciles. Nos recuerda que no debemos conformarnos con menos de lo que merecemos una relación basada en el amor, el respeto, la confianza y la comprensión mutua. Nos recuerda que merecemos una relación que nos haga sentir plenas, felices, realizadas. Nos recuerda que nuestra felicidad es lo más importante, y que no debemos sacrificarla por complacer a los demás. Porque al final del día, chicas, somos nosotras las que tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Somos nosotras las que tenemos que levantarnos cada mañana y mirarnos al espejo. Y si no estamos felices con lo que vemos, si no estamos orgullosas de las decisiones que hemos tomado, entonces algo tiene que cambiar.
Y esto no solo aplica a las relaciones amorosas, sino a todos los aspectos de nuestra vida. No debemos conformarnos con un trabajo que no nos apasiona, con amistades que nos restan energía o con una vida que no nos llena. Debemos ser valientes y atrevernos a buscar lo que realmente nos hace felices. Debemos ser audaces y perseguir nuestros sueños sin importar lo que digan los demás. Así que gracias, Ande, por compartir tu verdad, por ser vulnerable y por inspirarnos a ser más honestas con nosotras mismas. Tu historia nos recuerda que no estamos solas, que todas enfrentamos desafíos y que todas tenemos el poder de tomar el control de nuestras vidas y crear la felicidad que merecemos. Tu historia nos recuerda que somos mujeres fuertes, capaces, valientes, y que merecemos todo lo bueno que la vida tiene para ofrecernos. Y a ustedes, mis queridas amigas, las invito a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Están realmente felices con las decisiones que han tomado? ¿Están viviendo la vida que realmente quieren vivir? ¿O están conformándose con menos de lo que merecen? ¿Están rodeadas de personas que las aman y las apoyan? ¿O están rodeadas de personas que las critican y las menosprecian? Tómense un momento para pensar en esto, para escuchar su corazón y para tomar las decisiones que las lleven a ser más felices. No tengan miedo de cambiar de rumbo, de dejar atrás lo que no les funciona, de empezar de nuevo. La vida es un viaje, no un destino, y siempre hay tiempo para reinventarse, para empezar de cero, para buscar la felicidad. En resumen, hemos analizado la situación de Ande, sus mensajes crípticos, las fotos que reflejaban tristeza y su declaración confirmando la crisis en su relación. Hemos especulado sobre las posibles razones detrás de su descontento y hemos aprendido una valiosa lección sobre la importancia de priorizarnos a nosotras mismas y buscar la felicidad en nuestras vidas. Hemos explorado el laberinto de las relaciones amorosas, los desafíos que enfrentamos las mujeres en la búsqueda del amor verdadero, y la importancia del amor propio para construir una vida plena y feliz. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya inspirado. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí un día más, por su apoyo incondicional y por sus comentarios llenos de buena onda. Ustedes son lo mejor de este canal y me inspiran a seguir creando contenido cada día. Ustedes son mi familia virtual, mis amigas, mis confidentes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Ande. ¿Creen que está tomando la decisión correcta? ¿Han pasado ustedes por una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber sus opiniones, sus experiencias, sus consejos. Juntas podemos construir una comunidad de mujeres fuertes, empoderadas, que se apoyan mutuamente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigas para que también se inspiren con la historia de Ande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Nos vemos en el próximo vídeo. Las quiero. Y recuerden, chicas, sean valientes, sean audaces, sean felices. Hasta la próxima.